Bienvenidos a todos. Empezamos con esta clase del módulo 3 titulada Mindfulness en otros trastornos. Hemos visto el mindfulness aplicado a multitud de trastornos específicos y aquí hemos hecho una agrupación un poco aleatoria de trastornos que nos quedaban sueltos, que no daban para hacerlos en una clase, ¿no?, única para ellos, pero que nos parecía interesante que pudieseis tener contacto. Entonces vamos a ver mindfulness en trastornos psicosomáticos, mindfulness en trastornos sexuales y mindfulness en trastornos del sueño. Empezamos con los trastornos psicosomáticos, hablando un poco de qué es lo que se considera psicosomático. Psicosomático es todo aquel síntoma que tiene un correlato físico, es decir, hay un daño en el cuerpo, pero no puede ser explicado por una causa orgánica, como por ejemplo una infección, ¿no? Es algo que me está pasando en el cuerpo y se ve que hay un daño en el cuerpo, pero no se explica por nada corporal. Se consideran psicosomáticas entonces todas aquellas enfermedades para las que no hay una explicación de su aparición y que además esta suele correlacionar con momentos de elevado estrés. Es decir, cualquier enfermedad que me aparezca en el cuerpo, que no sepan muy bien de dónde viene y que correlacione con que yo he estado muy nerviosa, muy estresada, muy agitada, se va a considerar casi siempre algo psicosomático. A día de hoy existe cierto consenso, recalco porque no es así en todas las sociedades científicas, en que las siguientes enfermedades pueden considerarse psicosomáticas. El asma bronquial se considera, esta sí que es casi consensuada por todos los profesionales, una enfermedad psicosomática. La artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que son todas enfermedades autoinmunes, la dermatitis atópica, el síndrome de intestino irritable, la cefalea tensional, y aquí podría poner un etcétera. Todas las enfermedades estas que se generan y que además tienen brotes agudos cuando hay picos de estrés y que aunque haya un daño en el cuerpo, porque en la artritis claramente hay una inflamación, una deformación de las articulaciones, y en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa hay daños en el intestino, ocurren de manera autoinmune sin saber muy bien por qué se generan y ocurren además con brotes asociados al estrés, con lo cual son características ya definitorias de enfermedad psicosomática. Las teorías actuales acerca de los trastornos por somatización o psicosomáticos plantean que el abordaje de estas enfermedades tiene que ser multicausal y multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que tener en cuenta que las enfermedades psicosomáticas probablemente se desencadenen por varias causas, no solo por una, porque habrá causas físicas y habrá causas psicológicas, y que se debe abordar además por varios profesionales, por médicos, por psicólogos, por psiquiatras, por enfermería, incluso trabajadores sociales a veces, se debe abordar desde distintas perspectivas, porque normalmente al tener varias causas va a tener varias formas de arreglo o de solución. Multicausal, como os decía, la causa no es solo psicológica, pero tampoco es solo física, y el distrés es pues el factor, ¿no?, desencadenante, o el factor desencadenante estresante, quiero decir, no es lo único que desencadena la enfermedad, ¿no? Tiene que haber también algo físico de base que haga que se desencadene esto. Y luego multidisciplinar, que es que la enfermedad debe abordarse desde diferentes puntos de intervención, como os he dicho, por distintos profesionales. Probablemente si a alguien se le está desarrollando, pues le está dando un brote porque está teniendo una mala situación social, porque se queda sin casa o lo que sea, pues probablemente que colabore o que intervenga un trabajador social informándole de las distintas ayudas o gestionándole determinado papeleo le va a ayudar mucho a su enfermedad, con lo cual, como veis, no es baladí esto del enfoque multidisciplinar. ¿Y cómo se relaciona? ¿No? Se ha hecho mucho la pregunta de cómo se relaciona entonces el estado psicológico con el estado físico. Pues Binmus y Nelson en el 2000 indican que las enfermedades psicosomáticas pueden resultar de una activación del sistema nervioso autónomo o bien de una supresión del sistema nervioso inmune. Y de hecho aquí os pongo la importancia del cortisol, porque cuando un estresor es percibido, los órganos que son estimulados por tejidos nerviosos reciben un exceso de hormonas de estrés, que es este cortisol. Entonces, estas hormonas estimulan la función del órgano e incrementan su tasa metabólica, y cuando los órganos no tienen la oportunidad de relajarse es cuando empiezan a aparecer las disfunciones. El cortisol es como que constantemente le está mandando la información a los órganos de tienes que trabajar, tienes que ponerte, no puedes parar, y ante esa imposibilidad de relajarse, porque todo el rato reciben la información hormonal de tengo que estar activo, empiezan a aparecer trastornos y enfermedades. Esta es una de las hipótesis que se plantean.
Os pongo aquí el síndrome general de adaptación al estrés porque es una forma muy gráfica de ver cómo se relaciona lo psicológico con lo físico. Esta línea de aquí sería el nivel de resistencia normal, lo que puede soportar una persona. Entonces, hay una reacción de alarma donde lo que se activa es el eje neural y el eje neuroendocrino, ¿no? Los dos ejes principales de activación hormonal. Hay una fase de adaptación donde subo y mi nivel de resistencia sube, donde se activa ya el eje endocrino con un eje hipotalario, con un eje somatotrópico, con tiroideo. Aquí empiezan a activarse un montón de hormonas que no son las propias hormonas del susto, como la adrenalina, sino que son hormonas más de mantenimiento, como el cortisol. Y luego hay una fase de agotamiento que si sigue, ¿no?, pendiente lo que me ha generado estrés, porque aquí a veces solo hay una reacción de alarma y el estresor termina y no tengo por qué pasar a una fase de adaptación. Pero si sigue habiendo un estresor, probablemente llegue a una fase de agotamiento en la que mi nivel de resistencia cae y empiezan ya a activarse toda una serie de recursos de desgaste que pone en marcha el cuerpo, como fatiga, dolores, etcétera, que puede ser factor que empeore aún un estado físico. Con lo cual la clave está en el estrés, ¿no? Parece que el síndrome general de adaptación es una respuesta al estrés y parece que la clave para todas estas enfermedades psicosomáticas está en la ansiedad, en el estrés. El estrés psicológico lo definen Lazarus y Follman en el 84 como una relación particular entre el individuo y su entorno, es decir, el estrés no es solo parte del individuo ni es solo parte del entorno, sino que sería más bien la relación entre ambos y es evaluado por el propio sujeto como algo amenazante que desborda sus recursos y que no lo puede gestionar y pone en peligro su bienestar. Esas serían las claves del estrés para Lazarus y Follman. Algo que es una relación entre el ambiente y el individuo, algo que interpreta al individuo como amenazante, como desbordante, que pone en duda su bienestar emocional y que lo evalúa el propio sujeto así. Esto se recoge también en un modelo de un autor español, que es Sandin, que hace este modelo procesual del estrés bastante interesante. Es complejo, pero creo que es importante que lo conozcamos para entender un poco cómo funciona el estrés en nuestro estado psicológico y cómo esto puede afectar al estado físico de salud. Nosotros en la vida siempre tenemos unas demandas psicosociales que incluyen unos sucesos vitales importantes, unos sucesos menores también vitales y un estrés crónico. Y esto lo tenemos todos, en mayor o menor medida. ¿Qué es un suceso vital importante? Pues que me case, que me cambie de casa, que me cambie de trabajo. Y luego hay sucesos menores, pues como por ejemplo que un día me eche la bronca a mi jefe, que discuta con mi marido, que yo qué sé, que mi madre también se enfade conmigo. Todo eso son sucesos vitales menores. Y luego tenemos una parte de estrés crónico, algunos más, otros menos, en relación a nuestra vida diaria. Estas demandas psicosociales generan en nosotros, en todos los seres humanos, una evaluación cognitiva y de esa evaluación cognitiva yo hago un tipo de valoración. Bien puedo pensar que lo que me está pasando, todo esto es amenazante, puedo pensar que es peligroso, puedo pensar que voy a perder algo o puedo pensar que es un desafío, un reto y que me quiero enfrentar a ello. Entonces, hay unas características de la demanda de aquí que pueden ser, si lo veo como algo bueno o algo malo, que sería la valencia. Si es independiente de mí o tengo algo que hacer, si es predecible, si es controlable. Y todo este análisis que hago, toda esta evaluación cognitiva, va a dar lugar a una respuesta de estrés, tanto fisiológica como emocional. Y aquí entraría en marcha el afrontamiento. Si yo tengo forma de afrontar esa respuesta de estrés, que per se no es mala, porque si puedo gestionarla no hay problema, si tengo forma de afrontarla, pues fenomenal, la afronto y punto. ¿Qué pasa? Que hay veces que esto me supera, no soy capaz de afrontarlo y entonces se pone en cuestionamiento el estatus de salud, bien fisiológico o bien psicológico. ¿Qué puede estar mediando entre las demandas psicosociales, la evaluación cognitiva y la respuesta de estrés? Por un lado, las características mías de personalidad y por otro, las herramientas que tengo para hacerle frente. Viene el apoyo social, viene el nivel socioeconómico, las redes sociales, es decir, nunca el mismo tipo de demanda va a hacer el mismo tipo de evaluación y va a dar el mismo tipo de respuesta en distintas personas. Cada persona es un mundo y además en cada situación también cada persona es un mundo y dependiendo de cómo esté en ese momento, de las características de personalidad que tenga estables y de cosas más de apoyo social y demás
más coyunturales o de la situación, pues eso va a modificar lógicamente la respuesta al estrés, y esta respuesta al estrés que se modifica también va a modificar el estatus de salud. En definitiva, lo que quiero que entendáis es que hay muchas variables que al final, para que se dé el estrés, tienen que haber distintas variables, tiene que haber también un tipo de afrontamiento que no permita gestionar bien el estrés, y que todo eso puede influir en el estado de salud, pero siempre mediado por características de personalidad y por distintos recursos que tenga la persona. ¿Y en qué parte de todo este proceso, ¿no?, podemos meter el mindfulness para que el impacto del estrés sea menor, para que esta parte de afrontamiento, ¿no?, tenga otra herramienta más, como puede ser el mindfulness? Pues lo podemos meter en la parte de evaluación cognitiva. El estrés psicológico se relaciona mucho con la importancia o significado que la persona le da a lo que le está sucediendo, que es un poco lo que proponían Lazarus y Follman. Lazarus considera que la valoración de la situación puede ser de beneficio, lo que no desencadenaría ningún proceso de estrés, o puede ser lo que hemos visto antes, de daño, pérdida o amenaza, y de desafío. Y darían lugar estos tres darían lugar a una situación de estrés psicológico. Daño, pérdida se refiere a una pérdida, y desafío se refiere a una dificultad que puede ser superada, pero que va a requerir de cierto esfuerzo. También el mindfulness puede mediar en el afrontamiento. En términos generales, el concepto de afrontamiento hace referencia tanto a los esfuerzos cognitivos y conductuales que lleva a cabo el individuo para hacer frente al estrés, como toda la parte psicológica que tiene el individuo ya de base para enfrentarse al estrés. El individuo utiliza diversas formas de afrontamiento para tratar de gestionar el estrés, que algunas pueden ser adaptativas y otras no lo son tanto. El mindfulness puede ser una estrategia adaptativa para enfrentarse al estrés, igual que puede ser una estrategia adaptativa para hacer una evaluación cognitiva más sosegada. Si yo soy capaz de conectar con cómo me estoy sintiendo y con las cosas que me rodean antes de ponerme a evaluar si lo que me está pasando es amenazante o no, probablemente la evaluación que haga sea más objetiva y menos sesgada que si la hago en pleno momento de vorágine. Igualmente, como hemos visto, el mindfulness puede ser una herramienta para, una vez que la situación me estresa, me desborda, pueda afrontarla de una manera más calmada. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de mindfulness para pacientes con enfermedades psicosomáticas? Pues hacer mucha importancia o resaltar mucho la importancia del body scan. El body scan es una técnica que ya habéis visto y que suele ser importante para estos pacientes, porque los pacientes con enfermedades psicosomáticas suelen huir de las sensaciones corporales porque les resultan dolorosas o molestas. Entonces es bastante interesante que puedan pararse a sentir cómo está su cuerpo, a contactar con cómo se encuentran, y que le puedan dar valor como parte de su vida, porque suelen escapar de esto, y por escapar de las sensaciones dolorosas se están perdiendo también sensaciones buenas que les genera su cuerpo. Hay que recalcar el papel de la aceptación en estos pacientes. Suelen ser pacientes muy evitadores, que huyen de encontrarse mal, lógicamente nadie quiere, ¿no?, pero suelen estar luchando constantemente por no encontrarse mal y suelen además frustrarse mucho. Entonces es importante que recalquemos el papel de la aceptación. Luego hay que darle importancia al valor del presente. Con la enfermedad se suelen anticipar mucho a todo tipo de situaciones que les van a generar dolor, de no quiero ir a trabajar porque me voy a encontrar muy mal, no voy a salir a la calle porque me voy a cansar enseguida. Están anticipando constantemente. Entonces, con el mindfulness, cuando lo apliquemos a personas con enfermedades psicosomáticas, es importante que recalquemos mucho también el valor del presente, de centrarse en el aquí y en el ahora, y de intentar ir con mente de principiante a todos los sitios y a todas las situaciones, para que no nos estemos perdiendo situaciones interesantes por el hecho de anticipar dolor. Y luego también es importante que hablemos con nuestros pacientes la necesidad de detenerse, otro de los puntos importantes del mindfulness, porque muchas veces estas personas están en una vorágine de médicos, de mucho estrés, de más pruebas médicas, y no se paran a autocuidarse. Entonces, si les inculcamos bien la necesidad de detenerse, de pararse y poder autocuidarse, probablemente sea una manera para que ellos primero puedan detectar cómo están, y segundo puedan poner en marcha herramientas no solo como el mindfulness, sino otras herramientas o estrategias que se les hayan podido enseñar para hacer frente a su enfermedad. Hay un estudio del British Journal of Dermatology que, como hemos visto, las enfermedades dermatológicas casi todas
tienen un corte bastante psicosomático, en el que participaron 180 pacientes con problemas de psoriasis, de eczema, de acné y de alopecia, ¿no? Hicieron ahí como un conjunto. Entonces, el entrenamiento en Mindfulness se midió con el 5 Facet Mindfulness Questionnaire, que este lo hemos visto en la primera clase de Mindfulness. Y estos fueron los resultados. Si veis, estos son las distintas facetas que tenían que midieron, y esos son los distintos componentes del mindfulness: describir, observar, darse cuenta, no reaccionar y no juzgar. Y esta es la vergüenza que les daba su problema de la piel, la ansiedad social que les generaba, la ansiedad en general, la depresión y la calidad de vida. Si veis, la gravedad percibida, que es otra de las cosas que se midió, correlaciona con variables psicopatológicas, es decir, la severidad percibida correlaciona siempre con todas las variables psicopatológicas, correlaciona con la vergüenza, correlaciona con la ansiedad social, correlaciona con la ansiedad en general, con la depresión. Eran pacientes que lo pasaban bastante mal. Y si os fijáis en los elementos en los que se entrenó del mindfulness, por ejemplo, el elemento de describir y de darse cuenta fueron muy relevantes para la autoimagen. Si veis por aquí, describir y darse cuenta, para la vergüenza que les generaba la piel, son estadísticamente significativos. Esto quiere decir que el poder describir poco a poco cómo me estoy sintiendo y darme cuenta de estas emociones que me está generando, es decir, el ponerle palabras después de haberlo observado, permite que mejore mi autoimagen. También los elementos darse cuenta y no juzgar disminuyeron la ansiedad social, precisamente porque probablemente la ansiedad social viniese del propio juicio que se hacían ellas a sí mismas, ¿no? O a sí mismos. Entonces, si no me juzgo, probablemente la ansiedad social disminuya porque no pienso que me van a juzgar los demás. Darse cuenta y no esforzarse también redujeron la ansiedad en general, y observar mejoró la calidad de vida. Como veis, al final todos los elementos que se entrenan en Mindfulness sirven para diferentes áreas y en conjunto mejoran en general la calidad de vida y todos los componentes de estas prácticas.